Buenas noches, estudiantes. Disculpas por la tardanza. No Bueno, conectaba el internet. Sí, disculpas. buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mil disculpas, estos 5 minutitos no se me conectaba el internet. Mil disculpas, ¿ya? Bueno, continuemos con la clase del día de hoy, ¿no? Buenas noches con todos y con todas. ¿Sí? Nuevamente les pido mil disculpas estos 5 minutitos de atraso. Se me complicó un poquito el internet y no se me podía conectar. Dígame, Rosita, por favor, levantó la manito. Ahí sí me oye. Dígame. ¿Me puedo retirar 9:20? Claro, Porque tengo que darle la pastilla a mi mami. ya no se preocupe, ¿ya? Pero Ya no se se acuerdo. olvide, ya no se olvide de revisar en la plataforma las clases, ¿ya? No se preocupe. Ya, doc. Gracias. A ver, listo. Levante la manito, por favor, ¿en qué tema nos quedamos la anterior clase? Patricia Zavala, por favor, levantó la manito. Sí, buenas noches, licenciado. Usted nos Bueno, dio sobre la elaboración del guión. ya, Dio los últimos temas fue el desarrollo. ya, correcto. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo todos, ¿no? A ver, ¿quién levanta la manito? ¿En qué tema nos quedamos? ¿Nadie? ¿Estamos seguros? A ver, Carlitos Ritardo, por favor. Levanta la manito. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, compañeras. Lo que nos dictó fue larguito. A ver, saber escuchar es fundamental para una buena comunicación. Ya, Antesito de eso, el título fue la comunicación por propósito, crea relaciones de valor. Eso fue el primer título. La ya, comunicación con propósito crea relaciones de valor. ya, Ese fue el primer título que era. Ujú. ya, correcto. Y no, ese es lo que me dictó. Ya, correcto. Muchas gracias, Carlitos. Ya, listo. Hablamos sobre, si no nos olvidamos, hablábamos sobre evitamos los gritos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Evitemos los gritos, si no me olvido, ¿no? Rubén levantó la manito, díganos, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Nos había dictado, yo estimo que en el último punto me hizo poner como subtítulo desarrollo, y ahí nos hizo copiar un punto A, B y C. En el punto C decía que emplee gestos, no solo nos comunicamos con la voz, los gestos son muy importantes para la comunicación, no olvide de mirar al público y mantener fija la vista en un solo lugar. Recuerde que que está exponiendo para todas las personas de la clase. Los gestos refuerzan lo que exponen. Eso fue lo último. Correcto, muy bien. Gracias, Rubén. Tiene 2 puntos extras, ¿no? Gracias. Muy amable por su apoyo y su ayuda. Listo, ponemos como título la exposición de lo correcto, la exposición de lo correcto, la exposición de lo correcto y el uso del apoyo audiovisual. La exposición de lo correcto y el uso de los apoyos audiovisuales. ¿Listos? Los apoyos audiovisuales, los apoyos audiovisuales los apoyos audiovisuales son una ayuda
son una ayuda a la memoria son una ayuda a la memoria, coma, que nos permite recordar el orden, que nos permiten recordar el orden de nuestro discurso y captar la atención del público y captar la atención del público y captar la atención del público. Punto seguido. No debemos usarlos para leer sino para apoyarnos visual, para apoyarnos visual y memorísticamente. Visual y memorísticamente. Visual y memorísticamente. Punto final. ¿A qué nos referimos sobre esta situación como el uso correcto de situaciones audiovisuales? Por ejemplo, una presentación de PowerPoint, ¿sí? A eso nos referimos con una ayuda memórica, ¿no? No leer, por ejemplo, si ustedes hacen una ayuda memórica, por ejemplo, una presentación de PowerPoint o una presentación, una ayuda, un video, etcétera, etcétera. No leer, porque eso significa que nosotros no conocemos el tema. O sea, no conocemos el tema y lo único que hicimos, PowerPoint, copy-paste, ¿no? Copiar, pegar, leo y se acabó. Entonces, a la expresión de la tercera persona, lo que va a significar es que nos damos cuenta de que no sabemos nada, ¿sí? Y más bien estamos nomás tal vez leyendo una parte teórica y no vamos a saber una forma de expresión adecuada y que nos generen una atención adecuada a nosotros. Muchos de ustedes, no sé si, bueno, tienen hijos, me imagino que sí. A veces cometen los errores los chicos de coger, ponen la presentación, leen en los carteles, no sé si se acuerdan, los carteles con el papelote, cogían, hacían, escribían y lo único que hacían era leer, ¿no es cierto? Entonces, hasta el docente decía, chuta, pero me estás leyendo, ¿no es cierto? ¿Estudiaste para la exposición? No, pero sí, el cartel bonito, ¿no? Con colores, con bellezas, con situaciones adecuadas, pero no era lo correcto, ¿verdad? Entonces, las situaciones del tema de las ayudas memóricas o los apoyos audiovisuales para generar una ayuda de memoria. Ojo con eso, no podemos confundirnos, es una ayuda memórica, ¿ya? O sea, partes que nosotros tal vez olvidemos o partes fundamentales o palabritas esenciales podemos ponerle en una presentación, pero más no coger y copiar, pegar y leer, porque eso no sería una exposición adecuada, ¿no? ¿Sí? Entonces, a este tema nos vamos a visualizar, por ejemplo, una exposición de un cartel, ¿ya? A veces hacemos exposiciones, no sé si ustedes trabajan una exposición laboral,
ustedes tienen que saber el contenido, ¿no? Las palabras claves se ponen en el cartel. Las palabras claves. Por ejemplo, me invento, la Revolución Francesa. Listo, Revolución Francesa y ponemos en un cuadro conceptual, ¿sí? O un mapa conceptual, ponemos los determinados palabritas que tal vez no recordemos en nuestra exposición, más no el contenido como tal, porque no sería del agrado, ¿sí? Y más bien pecamos o no, tal vez cometemos un error del desconocimiento, ¿sí? Y ese desconocimiento es lo que nos va a llevar a tal vez que sea aburrida la exposición, ¿correcto? Entonces, todo tiene su carácter comunicativo, ¿sí? Porque si nosotros, por ejemplo, hacemos, ahora ustedes tienen acceso a las computadoras y demás situaciones, hacemos una presentación de PowerPoint, ¿no es cierto? Y en el PowerPoint también solo son letras, es copy-paste, ¿sí? Copio, pego, copio, pego, copio, pego, copio, pego. Entonces la persona que va a visualizar esas diapositivas va a decir qué aburrido. O sea, no tiene un gráfico, no tiene una imagen, no tiene nada. Entonces, también pierde su agrado esa situación, ¿correcto? Entonces, siempre una imagen, siempre un video, siempre algo peculiar para que llame la atención y pueda generar atracción en el oyente, ¿sí? Ponemos como título recomendaciones para realizar una buena exposición oral. 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 Ponemos lo siguiente. Como subtítulo ponemos prepárese bien. Es muy importante que busque información. Es muy importante que busque información. Es muy importante que busque información. Es muy importante que busque información sobre el tema en libros, sobre tema en libros, o en la web, en libros o en la web. A ver, explico un poquito sobre esta situación, ¿ya? ¿Por qué es importante nosotros saber conocer, por ejemplo, de un tema, ¿no? A veces nos restringimos tanto en un solo argumento o en un solo paráfrasis argumentativa, teórica, que lo que hacemos es tal vez eh, no argumentar lo correcto en la parte educativa. ¿Y a qué nos referimos sobre esta argumentación, no? Por ejemplo, ¿ya? Voy a poner un tema sobre situaciones tal vez económicas, ¿ya? Si nosotros así conozcamos una teoría, por ejemplo, Deming, ¿no? Que es un factor económico, es un autor económico, solo restringirnos en esa teoría, ¿no? Existen varias teorías dentro de un tema. Tengamos en cuenta esta situación. Hay varias teorías dentro de un tema, ¿sí?
Entonces nosotros podemos analizar este tipo de circunstancias. Entonces nosotros amerita que nosotros busquemos en libros en la web, o ahora tenemos la gran tecnología. Entonces nosotros podemos argumentar varias situaciones y varias teorías, ¿no? Entonces, veamos desde ese punto de vista para nosotros poder tener un conocimiento más pleno, ¿sí? Entonces, este conocimiento más pleno de nuestro tema va a hacer que la otra persona pueda generar un agrado más atractivo para el oído, para que nos escuche, para la persona que radio escucha, la persona que audio escucha, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos buscar esta información que la tenemos a la mano y comenzarla a estudiar, ¿sí? Miren, hay muchas herramientas como el YouTube, hay muchas herramientas como el Google, hay muchas herramientas como por ejemplo películas como Netflix, etcétera, etcétera. O sea, ahora ya no podemos limitarnos en el conocimiento, ¿sí? Porque ya tenemos todo a la mano. No nos olvidemos que antes era un poquito más limitado el conocimiento, porque tocaba ir a la Biblioteca Nacional, ¿sí? Tocaba comprar un libro que costaba 30, 40 dólares, ¿no es cierto? Entonces era mucho más limitado el conocimiento, ¿sí? Ahora, miren, les soy sincero. Bueno, a nosotros nos gusta comprar libros en casa, y tú vas a comprar libros en el Supermaxi, que venden muy bonitos, en el Santa María, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros siempre vamos y no hay nadie comprando libros. Y un libro ahora te está costando 2, 3 dólares. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Nos fijamos más en el tema de YouTube, Instagram, los Reels, los TikToks, tanta cosa, pero dejamos a un lado lo esencial que es el conocimiento. Y no nos olvidemos que el conocimiento forma parte de nuestra intelectualidad, pero nos limitamos en conocer temas, ¿sí? Yo he escuchado, si un TikTok dice en 5 días acaba el mundo, mucha gente ya comienza a hacer maletas y ya quiere irse a Marte, ¿no es cierto? Entonces, no. A ver, investiguemos si en verdad en 3 días acaba el mundo, pero nosotros nos limitamos porque tal vez vimos en YouTube, vimos en Facebook, vimos en situaciones así y creemos que eso es una verdad, ¿ya? Y no es verdad. O sea, el Facebook, las redes sociales no siempre es al 100% todo verdadero. Entonces, si vemos algo en las redes sociales, comencemos a investigar, a analizar. Si vemos que, chuta, no sé, va a haber un tsunami y nos basamos porque vieron un pez que es el largo, no sé, no me recuerdo el nombre, y por eso ya pensamos que es terremoto. No, pues, ¿no es cierto? Tenemos que investigar, tenemos que conocer, tenemos que comenzar a generar una situación adecuada para nosotros poder desarrollar cualquier tipo de situación, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ponemos punto aparte, les dicto, a buscar información. Eso, perremo. Muchas gracias, Rubén. Perremo, ¿cierto? Miren, muchas culturas dicen que cuando hay el perremo va a haber terremotos, pero hasta el día de hoy, bueno, no ha habido. En algunas partes sí, en otras no, sí, pero es medio subjetivo, ¿no? Más bien hay que consultar, hay que elaborar un conocimiento, ¿sí? Si sabemos de un tema, profundicemos de ese tema, ¿ya? No hay que restringirse tal vez en una teoría, porque hay muchas teorías en el mundo que nosotros podemos argumentar. Qué bien que cojamos en vez de el YouTube, ponerlo para tal vez ver cosas indebidas, ¿no? Porque también hay muchas cosas indebidas que genera las redes sociales. Lo usamos de buena manera, ¿sí? De una manera educativa, de una manera investigativa. Eso sería lo fundamental, ¿sí? El cerebro se alimenta conociendo y investigando, ¿sí? No de vago, ¿correcto? Entonces el cerebro tiene que tener una constante investigación para que nosotros podamos desarrollar un conocimiento pleno de muchas cosas. Miren, dicen que necesitamos casi unas 100 vidas para leer todos los libros que existen en el mundo. Entonces, imagínense, o sea, el conocimiento es arduo, ¿no? Hay tantos temas, medicina, economía, finanzas, derecho, social,
político, histórico, medioambiental, civil, ingenierías, tecnología, artes, pintura. O sea, miren el largo, arduo de temas que hay en el mundo. Y nosotros tal vez nos limitamos en un solo. ¿Sí? ¿No es cierto? Los TikToks, bailando. ¿No es cierto? No, vamos, o sea, comencemos a... Es bonito, ¿no? Es divertido, es muy bonito. No me voy a quejar, es muy bonito ver los reels, Instagram, Facebook, los videos, los memes, etcétera, etcétera. Pero para todo hay tiempo, ¿no? Veamos un meme y después vemos un cortometraje, un documental, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Para que nuestro cerebro comience a generar conocimiento. Ponemos punto aparte, ponemos a buscar información en Internet. Al buscar información en Internet, es muy importante, es muy importante, es muy importante es muy importante que tengan un buen criterio, que tengan un buen criterio de selección. Que tengan un buen criterio de selección. Punto aparte. A ver, explico esta partecita, ¿no? ¿A qué se refiere sobre la situación del buen criterio? A ver, ustedes pongan en Google, no sé los que tengan una computadora a su lado, pongan en Google historia del Ecuador. Va a aparecer Wikipedia. Lo primero que aparece es Wikipedia. ¿Sí? Wikipedia. ¿Por qué? Wikipedia es de Google. ¿Sí? Lo primero que aparece es Wikipedia. ¿Sí? Historia del Ecuador. Ah. A la segunda aparece otra información. Tercera página, otra información. Cuarta, información, 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 información. ¿Cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer, que es muy importante, tener criterio. O copiamos y pegamos lo que dice Wikipedia, que es bastante limitado, o comenzamos a consultar varias páginas que nos va a dar mejor información. ¿Sí? Porque hay páginas que te dan información resumida, corta, hasta a veces falsa, ¿no? Entonces ahí viene nuestro criterio. ¿Sí? Entonces hay que ganar un criterio para que nosotros no nos mienta el Internet, porque el Internet también es mentiroso, ¿no? Ojo, el Internet también es mentiroso. ¿Qué pasó con el Internet? ¿Qué te dijeron? Que Lazo era el rey del mundo, que nos iba a salvar, que nos iba a llevar, pero a la genialidad increíble. Y miren lo que pasó. ¿No es cierto? Entonces, miren, el Internet es mentiroso también. Entonces, tenemos que nosotros fomentar una circunstancia de conocimiento y saber qué es lo que en verdad nos va a servir y qué es lo que no nos va a servir. ¿Correcto? Alexander Jurado levantó la manito. Le di la palabra. Sí, doctor, él iba a decir que sí es verdad, nosotros tenemos que sacar un criterio también de acuerdo a los acontecimientos que se han vivido, ¿no? Que uno ha podido resectar durante el tiempo, la trayectoria de vida que uno ha tenido. Por decir que cuando hablamos de la historia del Ecuador, sabemos de que en las bibliotecas del ministerio se establecen ciertos conceptos de la historia del Ecuador, pero que en la realidad hemos vivido otra historia, otro contenido. Entonces, sacar investigar todo esto y también de lo que se ha vivido y ahí sacar un criterio un poco más ya fundamentado en la realidad, ¿verdad? Correcto, muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros generamos esta argumentación? Es porque nosotros podemos llevar a muchas circunstancias de conocimiento. ¿Y cuál es ese conocimiento? Es decir, a ver,
nosotros en el argot de la vida, podemos encontrar varias situaciones, ¿no? Varias circunstancias dentro de muchas situaciones, ¿no? Entonces nosotros podemos o generalizar circunstancias de conocimiento o dejarnos convencer un conocimiento. ¿Sí? Entonces, miren circunstancias de poder investigar, de poder conocer, de poder saber, de poder analizar, ¿sí? Y vamos a analizar muchos criterios más, porque no hay que limitarse con uno solo, ¿no? Como decía nuestro compañero. Bueno, ponemos punto aparte y ponemos lo siguiente. Debe entrar únicamente a páginas confiables. Debe entrar únicamente a páginas confiables. Debe entrar únicamente a páginas confiables. Punto seguido. Abrimos signo de pregunta y ponemos lo siguiente. ¿Qué páginas son confiables? ¿Qué páginas son confiables? Cerramos signo de pregunta. Ponemos, las bibliotecas digitales porque recogen libros y documentos originales. Las bibliotecas digitales porque recogen libros y documentos originales. Punto seguido. Las páginas escritas por especialistas, las páginas escritas por especialistas o por organismos reconocidos como catedráticos las páginas escritas por especialistas o por organismos reconocidos como catedráticos y universidades de prestigio. Catedráticos y universidades de prestigio. Punto seguido. También es importante que revise las referencias. También es importante que revise las referencias que aparecen al final del documento, coma,
por qué pueden remitirle, a fuentes primarias como documentos y libros, a fuentes primarias como documentos y libros. Primarias como documentos y libros, punto seguido, perdón. Además, debe tomar en cuenta la actualización del sitio web. Además, hay que tomar en cuenta la actualización del sitio web, coma, porque un sitio de calidad, coma, porque un sitio de calidad siempre está actualizado, con nuevas publicaciones, porque un sitio de calidad siempre está actualizado con nuevas publicaciones. Punto final. Ponemos y dejamos como título, utilice material de apoyo. Utilice material de apoyo. Utilice material de apoyo. Listo, explico. A ver, las situaciones de las páginas web, ¿no? Estas recomendaciones de fijarnos al final es porque derechos de autor, ¿sí? La OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, ¿sí? Si quieren anotarlo, pueden anotar. La OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ¿sí? La OMPI, ¿no? Las situaciones de la OMPI, ¿sí? Que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, establece que nosotros no podemos generar una información en páginas web, en libros, etcétera, etcétera, que sean copias de otra circunstancia, de otro autor. Entonces, ¿por qué dentro del mismo, en las páginas web, citan? ¿Qué es citar? Alguien que me ayude levantando la manito para 3 puntos extras. ¿Qué significa citar? Para ustedes, ¿qué significa citar? A ver, Rubén, por favor, ayúdenos. ¿Qué significa para usted citar? ¿Ya le prendí el microfonito? No, ahí sí me escucho. Sí. Siento que, bueno, citar siento que es invitar. ¿Qué es citar? No lo escuché muy bien.
Siento que es invitar, creo yo. Citar o invitar. No, no, muchas gracias, Rubén. No, no es así, ¿ya? A ver, Franklin Romero, ¿qué es para usted citar? Citar sería contar algo, escribir algo, citar, contar algo, o contar algo que alguien ya ha escrito, citar Correcto, algo, confirmar. correcto, muy bien, Franklin. Tiene 3 puntos extras. Correcto, citar es cuando alguien escribió algo, ¿sí? Y nosotros queremos poner parte de esa escritura en nuestro deber o en nuestra argumentación o libro, etcétera, etcétera. Eso es citar. ¿Sí? Por ejemplo, escribimos un libro, un invento, yo escribo un libro sobre cómo dar clases virtuales. ¿Sí? Entonces cojo y cito una parte que dijo Steve Jobs, ¿sí? En su libro de Apple. ¿No es cierto? Entonces yo pongo una partecita abajo y pongo, Steve Jobs dijo, la educación forma parte de la evolución del mundo. ¿Ya? Entonces cito, porque si yo no cito y cojo esta frase, ¿qué es lo que puede hacer el autor? El autor puede hacer una demanda en la OMPI, en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y nos sacan el ojo de la cara, nos dejan hasta sin calzoncillo. Ténganlo por seguro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tema de que igual las redes sociales, etcétera, bueno, en las redes sociales no hay mucho control sobre esta situación. En las páginas web sí hay ese control. Google, ¿qué es lo que hace? Te bloquea. Te bloquea. Google te bloquea cualquier tipo de publicación. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema que hace que todo este tipo de información sea debidamente publicada. ¿Correcto? Entonces, miren esta situación del Internet. También nos tenemos que fiar de situaciones, miren, yo he mandado trabajos, deberes, y muchos ex estudiantes me envían del rincón del vago, ¿no? O sea, un copy-paste. Entonces uno se da cuenta, ¿saben por qué? Y bueno, como docente me doy cuenta en muchas circunstancias, porque uno puede copiar una partecita del deber que está mandando el alumno y pone eso en el Google. Ponen Enter y sale si en verdad copió o no copió. ¿Ya? Entonces, miren la situación. Entonces, nosotros tenemos que más bien comenzar a generar criterios. ¿Y cuáles son los criterios? Leer una parte bibliográfica, un preámbulo, que es el preámbulo, es la introducción de un libro. Sí, ese es el preámbulo, la introducción de un libro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que genera este tipo de situaciones? Es nosotros mismos investigar varias páginas, ¿sí? En algunas páginas existen los enlaces. No sé si me explico qué es enlace. ¿Saben lo que es enlace? ¿Sí? ¿Todos saben lo que es enlace? A ver, les explico más o menos, ¿ya? El enlace es cuando nosotros vemos en la página web una palabrita con azul, ¿ya? Por ejemplo, decimos la historia del Ecuador. Entonces, Ecuador está señalado con azulito, ¿sí? Y usted pone clic ahí y se abre otra teoría del Ecuador. Esos son los enlaces. Entonces, nosotros podemos revisar mucho más información de la que tenemos en ese momento investigado. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve también el poder de la comunicación de la tecnología mediante páginas web. ¿Sí? Listo, mis queridos estudiantes, terminamos el día de hoy. Nos vemos el día sábado. Que tengan una linda noche. Bendiciones, Dios les bendiga y éxitos. Nos vemos el día sábado. Que les vaya muy bien. Un gusto. Hasta luego, estudiantes.